El siguiente ponente es Vicente Cabo Meseguer, también otro historiador de la policía que lleva muchos años estudiando la historia policial. Compaginó los estudios de bachillerato con estudios en el Conservatorio Superior de Música de Madrid, por eso también sabe mucho de la historia de la policía, la historia de la música en la policía. Su padre fue músico de nuestra banda y gracias a él también teníamos parte en la exposición del Bicentenario. Al terminar eso, estudió topografía. En 1981 ingresó en el Cuerpo Nacional de Policía y llegó a la categoría de subinspector. Este año se ha jubilado. Ha prestado distintos servicios. Fue destinado por concurso-oposición al Estado Mayor y estuvo allí ocupando distintos puestos. Luego fue en la división de personal. También estuvo en el Instituto de Estudios de la Policía y estuvo preparando la exposición del 175 aniversario de la policía y las exposiciones, toda la documentación, y ahí se recuperó y se estuvo en los archivos sacando mucha información sobre la historia de la policía. Posteriormente ha escrito 2 libros, Policía Española, Notas, Imágenes, que se hizo para el 175 aniversario, y La Policía Española de Ultramar, que es el que les pusimos el otro día encima de las sillas y que ya les dije que si tenían ilusión, pues él se lo firmaba y se lo dedicaba. Sí, la ilusión es mía. ¿Perdón? ¿Qué he dicho? Que la ilusión es suya. Tiene la Cruz al Mérito con distintivo rojo y otra con distintivo blanco. Bueno, muchas gracias por venir y por compartir con nosotros tus conocimientos. Bueno, gracias a ti, María Jesús. Gracias, Lola Herrero. Buenos días a todos. Yo espero no ser muy pesado, porque después de haber escuchado lo que hemos escuchado de Filipinas, tan interesante, pues igual en esta exposición mía decae el nivel, ¿no? El nivel está ya muy alto y entonces ahora ya veremos. Pretendo hacer, pues como ha hecho antes José María, mejor que yo lo voy a hacer, pues un recorrido histórico desde... No voy a empezar por la hermandad, por la Santa Hermandad, que como ha dicho antes también José María, se exporta, ¿no?, desde España a todas aquellas colonias ultramarinas con menor éxito que en España, si es que en España tuvo un éxito determinado, ¿no? No voy a empezar por ahí, voy a empezar en el último tercio del siglo XVIII y hasta llegar al final del siglo XIX. Es decir, empezaré por la organización de Ricla, después de reponernos la isla de parte de los ingleses, ¿no? Lo que pretendo es simplemente, porque no hay mucho tiempo, ver un poco del desarrollo de las estructuras, cómo evolucionaron hasta la formación de un verdadero cuerpo de policía y cómo se desarrolló este mismo cuerpo de policía hasta el final, ¿no?, como con sus reorganizaciones, etcétera. Muy bien. Bien, pues como les dije, empiezo por el conde de Ricla, que ya cuando se marchan los ingleses, divide esto, les va a sonar porque ya tanto ayer Ainhoa, que los dijo fenomenal, como ahora también ha hecho mención José María, esto de los comisarios de barrio casi estuvieron implantados antes en las colonias ultramarinas, antes que en España, incluso, ¿no? Con otras características, si se quiere. Bien, el conde de Ricla, para la seguridad de La Habana, la divide en cuarteles, en 4 cuarteles exactamente, porque, claro, siempre el control de la población es lo que nos interesa en seguridad en esta época, ¿no?, fundamentalmente. Y estos 4 cuarteles los subdivide en 4, digamos, barrios, al mando cada uno de ellos de un comisario de barrio, es decir, 16 comisarios de barrio al mando de toda la ciudad. Tiene la idea de que viviendo este comisario de barrio, instalándose en sus propios barrios, va a tener un control más efectivo de la población, conoce a los vecinos, sabe de qué van, está más informado de todo lo que sucede en el barrio y como tiene atribuciones suficientes, ya veremos,
pues bueno, puede prevenir y puede también reprimir cualquier delito. Bien, lo hace en 1763, establece esta nueva figura y promulga una instrucción, una instrucción de 28 artículos para estos comisarios de barrio, en la que les define las obligaciones de manera muy generalizada, de tal manera que estaban obligados a confeccionar las tablillas con el nombre de las calles, poner los números, ya vimos algo ayer con Ainhoa de manera brillante. También cuidar de la buena policía. Madre mía, ¿qué es la buena policía? Pues la buena policía es todo, ¿verdad? Porque es desde la limpieza, la moralidad, no sé qué. Bueno, por eso les digo que era aprender también a los delincuentes cómo no hacer las sumarias, porque era una especie de juez de paz también, o de figura inferior dentro de lo judicial, una cosa muy chiquitita, pero bueno, pero algo influía en ello, ¿no? Entonces, con estas obligaciones tan generales y tan amplias, también tenía unas atribuciones muy amplias. Y como no tenía gratificación, digamos, no tenía sueldo fijo, pues bueno, siempre veremos que a lo largo hasta que se acaba esta figura, pues siempre estará un poco habrá que vigilar, ¿no? Cómo se desarrolla su labor, ¿no? No sea que se nos desmadre, ¿no? Y abuse del poder. También crea otra figura, 2 años más tarde, Ricla, para aquellas localidades que se van formando fuera del ámbito municipal, es decir, en extramuros, ya en extrarradios, fuera de este ámbito municipal, con la denominación de capitanes de partido, que a estos, incluso en la instrucción, les señalan uniforme: casaca azul con vuelta, collarín y chupa encarnada, botón dorado y bastón con puño de plata. Vaya, que eran fácilmente reconocibles, ¿no?, en su localidad. Con Bucareli sí que, bueno, ayer ya nos habló Ainhoa, ¿no? Les voy a hablar muy poco porque tiene algo que ver con ello, ¿no?, con lo que ella nos dijo. Considera inadecuada la instrucción de Ricla. Esta instrucción para los comisarios que les he comentado, considera que no es adecuada, no es la mejor. Tampoco la distribución de la demarcación de La Habana considera que sea la idónea. Y como ya ha sido promulgada la Real Cédula de la que nos habló ayer Ainhoa, y también ha comentado José María antes, la Real Cédula de Madrid de 1768, después del motín de Esquilache y los respectivos alborotos, ¿qué es lo que hace? Intenta, por eso no me voy a meter mucho en eso, que ya lo explicó brillantemente Ainhoa. Yo lo único que diré es que hace una especie de: voy a conjugar las normas de Ricla, no las derogo, y las conjugo con estas que han salido en la Corte de Madrid. Y hace ahí bien, que no está mal del todo, no sería suficiente, pero bueno, decide que la elección de los comisarios sea anual, sea cada año, se reponga esta autoridad, y además les asigna un refuerzo militar, es decir, para las labores más difíciles, con una doble intención, a mi juicio, y es que, como no se fiaba mucho de estos comisarios, por aquello que les he dicho, de que no tienen remuneración, pero ya se buscan la vida ellos para tenerla, pues este refuerzo militar, hombre, si te están mirando 3 o 4, pues ya tienes un poquito más de cuidado de no desmadrarte demasiado, ¿no? Con el trienio liberal, digo, por ir pasando por todas las etapas, y citaré los capitanes generales más importantes, los que han hecho algo en la isla. Se promulga un reglamento que atiende muchísimo, sobre todo a los problemas de alumbrado, a las deficiencias en el alumbrado. Dice, de la seguridad, si esto estuviera mejor, hubiera más iluminación, si las calles no tuvieran este trazado tan insoportable, tan malo, bueno, pues posiblemente esto iría mejor. También el control de la población, cómo no. Y entonces lo que hace es que cambia a aquellos comisarios de antes y celadores, que ya se habían en la época de Ezpeleta, de un capitán general intermedio, de los que estamos hablando, ya se habían fijado una especie de auxiliar al comisario de barrio que se llamaba celador. En definitiva, era también elegido por el propio comisario de barrio, con que estábamos entre amigos, de todas maneras, pero bueno, cambia el nombre de estos comisarios de barrio y de los celadores por el de diputados de policía interiores y vigilantes
de policía de cuartel respectivamente. Es el mismo perro con distinto collar, porque las funciones son las mismas. Estos funcionarios serían elegidos por el vecindario, entre voluntarios, ¿no? Había muchísimos voluntarios, porque era un puesto muy goloso, porque, según dice el reglamento, no tenían sueldo, pero sí serían gratificados con la mitad del importe de las multas que exigieren. La otra mitad quedaría al fondo de la policía, o sea que convenía multar a mucha gente, ¿no? Bueno, Miguel Tacón se encuentra cuando llega este capitán general, este gobernador, cuando llega a la isla en el 34, en sus memorias, para él, o sea, ve la situación de La Habana, parece Sodoma y Gomorra casi, lo que ve en La Habana. Lo digo porque dice cosas tales como que parece como que de algún agujero por ahí escondido saliera toda una banda de maleantes todos los días. Dice, había como 12.000 personas que deambulaban por La Habana sin oficio ni beneficio, intentando buscarse la vida, ¿de qué manera, no? Cada uno de ellos. Entonces, dicta para ellos unas normas durísimas. Es un personaje controvertido porque fue muy alabado por la ciudadanía en unas ocasiones, en otras un poco denostado, ¿no? Y por estas medidas, las medidas fueron durísimas. Es verdad que él decía que incluso se podía señalar a alguien desde la cárcel y se llevaba a cabo el asesinato, lo que fuera. Bueno, y entonces él hace unas medidas durísimas contra la prostitución, la vagancia, el juego, aumenta el número de armas prohibidas, etcétera. Los pone al frente de los cuarteles. La Habana sigue dividida ahora, de nuevo, en 4 cuarteles al mando de 4, estaban al mando de 4 comisarios de barrio, cada uno de ellos. Cambia a los alcaldes, digamos así, que eran los que mandaban en el cuartel, por unos inspectores, ¿no? Digo esto porque luego, con Concha, quedará derogado con Concha Gutiérrez, un gobernador general, queda derogado este cargo, ¿no? Y crea el cuerpo de serenos. Es un cuerpo interesante, sobre todo porque las noches en La Habana eran absolutamente inseguras, ¿no? Y era necesario, fundamentalmente para las noches, crear una fuerza determinada que vigilara la seguridad. Y crea este cuerpo de serenos entre licenciados del Ejército. No es un sereno al uso, ya hablo antes del cuerpo de serenos un poco, José María, que no se llevó a cabo, por lo visto, en Filipinas. Aquí se lleva a cabo, no solo aquí, sino que se exporta a Puerto Rico también, luego hablaremos. Este cuerpo de serenos, que estaba formado por estos, licenciados del Ejército, y que no son el de las 11 y sereno, es un cuerpo bien armado, ¿no? Lo constituye con 4 brigadas, correspondiente cada una de ellas a cada uno de los cuarteles en que está dividida la ciudad, al mando, todas ellas, de un comandante que sería un teniente retirado del Ejército. Y luego 4 cabos celadores al mando de cada una de las brigadas, que estaba compuesta por 15 serenos, y estos cabos celadores, que normalmente eran sargentos también del Ejército, que son remunerados además. Un sereno ya cobraba 25 pesos, como ha dicho antes José María, más o menos 5 pesetas, o sea, un peso eran 5 pesetas, ¿no? Creo, algo así. Bueno, quiero decir que tenían un sueldo, bueno, más o menos, ¿no? Etcétera. El armamento que llevan es pistola y chuzo. Chuz, seguramente saben lo que es, pero bueno, yo por si acaso lo digo. Chuzo es un palo largo que termina en un trozo de hierro en forma de lanza. O sea, es un arma blanca, contundente, evidentemente, ¿no? Y llevaban como atuendo un poncho y un sombrero. Da tan buen resultado que ya en 1848 se constaba de 9 brigadas. Las 4 inicialmente creadas se quedan en intramuros y las 5 restantes sería para extramuros, para los distritos de fuera. Con Federico Roncalli, Ceruti, que intenta además organizar la Guardia Civil en la isla, se ve que lo ve tan complicado que dice, bueno, esto lleva funcionando bien en España desde hace 4 años, pues bueno, vamos a ver si podemos organizarla aquí, y se lo desestiman, ¿no? Luego veremos cómo en otro momento esta misma petición se estima, ¿no? Continúa la estructura durante su mandato de comisarios de barrio y capitanes de partido. Capitanes pedáneos, luego también llamados jueces pedáneos, etcétera. Los serenos se ocupan de las noches en las poblaciones y rige lo dispuesto en el bando de gobernación y policía elaborado por Jerónimo Valdés,
en 1841, que entra en vigor a partir de 1 de enero de 1841. Es un bando, solamente cito para que vean las atribuciones que tenían estos comisarios, dice que la vecindad estaría obligados, los vecinos, a obedecer todas las providencias y mandatos de estos comisarios de barrio y capitanes de partido en las localidades donde estos estuvieran. De tal manera que en el campo, aldeas y caserías los habitantes estaban obligados a hacer turnos de servicio de rondas o pagar a otros para que lo hicieran por ellos. Imagínense este servicio de rondas, que era gratuito, porque el capitán de partido los reunía en su casa y distribuía el servicio, y estos gratuitamente tenían que hacerlo por narices, sin tener en cuenta si habían dejado a su hijo, a su mujer enferma o lo que fuera. Más aún, ¿cómo iban a estar pensando estos pobres hombres, ¿no?, en vigilar, si posiblemente estarían más pensando en que al día siguiente tenían que volver, tenían que ir a su trabajo, no habrían dormido en toda la noche y estarían hechos polvos? Y seguramente el trabajo no era un trabajo de oficina, es un trabajo, digo, reposado, ¿no? Bueno, llegamos a Gutiérrez de la Concha. Yo, Gutiérrez de la Concha, este es un máquina. Este tío es solo comparable a Arjona o a Juan de la Cierva y Peñafiel en España, yo qué sé. Quiero decir que, y he querido dividirlo en tres partes. Pues primero sus memorias, que nos hablan de cómo se encontró la isla. Estuvo varios periodos destinado como capitán general de la isla. Este es el primer periodo, de 1850 a 1852, y en el 53 escribe estas memorias, ¿no?, en la que hace una extensa descripción de cómo se encuentra en la isla. Y fíjese que puede parecer que siempre es bueno exagerar lo que uno se encuentra cuando va a un destino, ¿verdad?, para decir, mira lo que he hecho después, ¿no?, porque así cuesta menos, ¿no? No exageraba nada este hombre en sus memorias, ¿no? Y bien, y lo he distribuido en tres partes. Primero, lo que dice en sus memorias, y luego el proyecto que tiene de reforma de la policía y la ejecución de este mismo proyecto, ¿no? En las memorias él dice que se encuentra una policía que actúa en La Habana a base de comisarios de barrio, como hemos dicho antes, con sus tenientes y sus cabos de cuartón. Y en las poblaciones, digamos, de fuera de los municipios, en extramuros, con los capitanes de partido o pedáneos, con sus tenientes y con sus cabos de ronda, ¿no? Y que eran elegidos por el capitán general de la isla, los comisarios y los capitanes de partido. Y luego estos escogían a sus tenientes y a sus cabos. Y dice exactamente que los cogían entre sus amiguetes o paniaguados en el sentido de enchufados, ¿no? O sea, aquí metíamos la normativa, como ha dicho también antes José María, la normativa en las colonias de ultramar son los bandos de policía y buen gobierno, no, lo que rige habitualmente, ¿no? Y aquí regía el de 1841 de Jerónimo Valdés todavía. Habla de la ausencia de sueldo de estos comisarios y de estos tenientes y dice, los que vivían cerca de los mercados acudían a ellos todas las mañanas, se refiere a los comisarios y a los tenientes, con unos canastones tremendos, desde donde hacían la compra todos los días para la subsistencia de ellos y la de sus familias. Imagínense cómo estaba la situación. Y no solo eso, dice que los grandes comerciantes les daban una especie de aguinaldo, ¿no?, o una iguala, una cuota mensual, para que hicieran un poco la vista gorda y estos pudieran vulnerar los bandos de policía y buen gobierno. Esta es, digamos, la situación de la seguridad pública que se encuentra Gutiérrez de la Concha. ¿Cuál es su proyecto? Pues lo primero, darles un sueldo a esta gente, oye, para que dejen de mercadear con estas atribuciones tan inmensas que tenían, ¿no? Y entonces les fijemos un sueldo digno, honesto, y quitémosle ya cualquier otro tipo de emolumentos para los que se puedan proveer, ¿no? Entonces, dice, creemos un verdadero cuerpo de policía a base de, luego lo veremos, a base de comisarios y celadores, no de esos comisarios y aquellos celadores, sino de comisarios y celadores similares a los de la península, no aquello, lo veremos en la ejecución. Y crear un cuerpo auxiliar, una fuerza armada que auxilia esto. Pues yo digo que era un hombre que se lo sabía muy bien todo este tinglao, ¿no?
y creará, luego lo veremos, un cuerpo de salvaguardias, y ya estaba el de serenos, que viene desde Tacón, desde el 34, para por las noches, que como ya percibían sueldo, pues oye, con esto había menos problemas, ¿no? Y además eran licenciados del ejército, etcétera, ¿no? Pero se encuentra un problema, y es la Real Orden de 16 de abril de 1850, que dice, como también nos comentaba antes José María, ya ve que nos repetimos muchas veces, yo no me canso de citarle porque es verdad que todo es similar, ¿no? Eso de hacer gastos, bueno, estaba bastante. Y esta Real Orden, además, prohíbe hacer cualquier gasto por parte digamos, de la Hacienda, de la Real Hacienda, pero también crear cualquier arbitrio o cualquier tributo por parte de los ayuntamientos, que siempre colaboraban por narices, ¿no?, seguramente, en la financiación de estas cosas, ¿no? Pero sale una Real Orden casi un año después, en la que dice que para fomentar la riqueza pública de Cuba y para perfeccionar la administración, oye, se permite hacer disposiciones al capitán general que estime convenientes, ¿no? Disposiciones. Y dice, bueno, oye, si se me permite hacer cosas para un fin, pues se me está permitiendo también, se me está autorizando los medios para ese fin. Este era el argumento que decía. Por tanto, de alguna manera ha quedado modificada la Real Orden del 50, que me impide hacer ningún gasto. Muy bien, pues con este mismo argumento se dirige a la Junta de Autoridades por la que tenía que pasar y les dice, pues mira, podemos hacer una cosa. De momento que adelante el gasto de todo esto, la Real Hacienda. Interín van buscando alguna fórmula de arbitrios o de tributos y tal para que luego ya se lo podamos devolver. Bien, digo que era un máquina porque es que ya saben ustedes que en el 48 a Tacón se le había prohibido organizar a la Guardia Civil en Cuba. Pues él, antes de esta reforma, unos meses antes de esta reforma, es decir, en el año 50, ya pidió también, hizo análoga petición a la península y se le concede. Y dice, no sea que no me salga la reforma, bueno, pues por lo menos tengo aquí ya a la Guardia Civil. Pues al final consigue las dos cosas, por eso digo que era un crack, ¿verdad? Entonces, no solo eso, sino que además, ahora verán, crea otra sección dentro de la policía, además de las que había. Bueno, divide La Habana en 5 distritos o comisarías, ya no se llamarán cuarteles. O sea, quiero decir, hemos cambiado ya a otro modelo policial. Ahora son comisarías subdivididas en 30 barrios o celadurías de policía. Es decir, al estilo de Madrid, del Madrid ya conformado con una buena policía. Este cuerpo de policía tendría 3 secciones, la de policía propiamente dicha, con estos comisarios y celadores, que ya les digo que sí que son policía gubernativa, el cuerpo de salvaguardias y los serenos para por las noches. La sección de salvaguardias, esto sí que es importante, fue la que sustituyó, y le tenía unas ganas a los capitanes de partido pedáneo, tremenda, y dice, a partir de ahora esto es fuera, porque fíjense que si los comisarios de barrio en la ciudad tenían unas atribuciones casi omnímodas, imagínense en las poblaciones alejadas digamos, del centro de la ciudad, ¿no? En las poblaciones más alejadas, en las aldeas, caseríos, etcétera, por ahí. Bueno, estos capitanes de partido eran verdaderos reyes, ¿no? Bien, durante esta época se ampliarían las secciones a 5, porque se dividirían los salvaguardias de caballería e infantería, y se crearía la sección denominada de guardias rurales. Algo parecido a la Guardia Civil, luego lo veremos, haremos una especie de paréntesis. Con la Guardia Civil siempre hay que hacer un paréntesis, y también lo haremos con la Guardia Rural, que son los 2 modelos, digamos, de policía rural que se instauran en Cuba. Bien, este cuerpo de orden público, llegamos al cuerpo de orden público. Tenemos ya una policía bien configurada, pero ¿qué pasa ahora? Ahora lo que pasa es que estamos en guerra, estamos en la Gran Guerra, estamos en la guerra de los 10 años, ¿no? Del 68 al 78, y necesitamos reforzar la seguridad pública también. Necesitamos de algo más que lo que teníamos, digamos, algo más único y mejor organizado, si se quiere, ¿no? Y bien, en la época de Blas de Villate, conde de Balmaseda, y Joaquín Jovellar después, nace el Cuerpo de Orden Público. Esta será la más destacada y eficaz organización policial de la España de ultramar, me atrevo a decir, incluso de la de Filipinas. No, José María, creo yo, José María.
Quiero decir porque a pesar de ser todos militares, bueno, luego hablaré de esto. El origen está en el decreto del gobernador de 11 de julio de 1875. En este mismo decreto de creación del Cuerpo de Orden Público, creado como batallón primero, ya se dice que los salvaguardias, estos salvaguardias de caballería y de infantería que había creado Gutiérrez de la Concha, pasan a la policía municipal, es decir, pasarán a los ayuntamientos, serán los policías municipales. Bien es cierto que, de todas maneras, el jefe superior de policía podía disponer de ellos en el servicio. El objeto de este cuerpo, como no puede ser de otro modo, garantizar la seguridad de las personas y las propiedades, en una situación, además, muy complicada, ¿no?, para la isla. En la península también se creó un cuerpo de orden, lo recordarán seguramente por otras conferencias, el Cuerpo de Orden Público de Madrid, a finales de 1868, que solo se parece a este en el nombre. ¿Por qué? Porque mientras que el Cuerpo de Orden Público de Madrid es un cuerpo que se nutre con licenciados e incluso con algunos paisanos, un cuerpo civil, digámoslo así, el de Madrid, si bien es verdad que luego en el 70 se militariza y luego me parece que en el 71, si no recuerdo mal, Martín, corrígeme si me equivoco, se desmilitariza una parte para que se ocupen de las labores de investigación y judicial, ¿no?, porque se quedaba exento, si no. Bien, quiero decir que en el de Cuba, sin embargo, no son licenciados del Ejército, son militares en activo que pasan destinados al Cuerpo de Orden Público y, de hecho, cobrarán sus saberes por el Ministerio de la Guerra y una partida que se llamará Orden Público, dentro de su sueldo. Y en este año de 75, la Policía Civil se denomina Cuerpo de Vigilancia. Y las categorías, se las cito porque les recordarán también: Comisario de Protección y Seguridad Pública, Inspector de Vigilancia, Subinspector de Vigilancia y Celador, porque estas categorías son las que nacen ya en España en el decreto de 26 de enero de 1844, cuando se reforma la policía con el ramo de Protección y Seguridad Pública, por cierto, que además al que estará supeditada la Guardia Civil, en el sentido de que serán los comisarios, estos comisarios de Protección y Seguridad Pública, y al menos hasta el 48, si no me equivoco mal, Martín, si no me equivoco, hasta el 48 dependerán de los comisarios y celadores, en razón del servicio. Esto les sienta fatal a ellos, pero esta es la realidad, ¿no? Yo a veces digo también, perdóneme, digo que se crea la Guardia Civil casi como fuerza auxiliar para esta... Bueno, no me hagan mucho caso. Bueno, la composición del cuerpo es un coronel que será el jefe nato del mismo y a la vez, ya que sí, me da razón. Vale. Pues me alegro de que coincidamos. Bien, la composición del batallón, un coronel que será jefe nato de ese mismo batallón y al mismo tiempo jefe superior de la Policía Civil, es decir, es el jefe superior de todo, con su cuadro completo de jefes y oficiales y una plantilla de unos 1000 soldados de tropa. Yo de la uniformidad, la que ven ahí, era la guerrera, digo esto para los que gustan también de conocer cómo iban uniformados, es una guerrera levita, como cubrecabezas, el kepis, que es una especie de teresiana, ¿no? Yo hago, en todo caso, quiero matizar el revólver, que usaban. Observen que en la culata tiene una especie de anillita. Esto lo hemos visto también en España, también en los años 1870. En esta época llevaban así. Esta anilla, la culata va hacia adelante, dentro de la cartuchera y mirando al frente, y de esa anilla se ata un cordón, normalmente de pelo de cabra, que va atado al cuello del funcionario, pues bien por si en una carrera se le cae, para que no se le caiga o para que no se lo sustraigan. De todas maneras, el hecho de que la culata esté mirando hacia el frente, y como casi todos eran diestros, pues era normalmente de poco uso el arma de fuego. Lo más fácil era tirar del sable bayoneta o, digamos, en machete policial, ¿no?, para denominarlo correctamente. Bien, la institución se consolida, se está dando unos resultados fantásticos, de tal manera que, bueno, pues se aumenta el número de componentes de la misma con otro batallón y llega a ser un regimiento, se denominaría a partir de ahora regimiento de orden público.
y se extiende por todas las principales poblaciones de la isla. Bien, bajo el mandato del general Blanco Arenas fue redactado la cartilla del muy benéfico Cuerpo Militar de Orden Público de la isla de Cuba. Y cito esto porque es una cartilla en contra de los habituales documentos de este tipo, de entretenida lectura. A lo largo de 116 artículos, pormenoriza casi todas, a mí no se me ocurren muchas más, casi todas las situaciones en que se pueden encontrar los guardias y cómo responder a esas situaciones, ¿no? Pero no solo eso, además añade una especie de apéndice, una especie de diccionario de la delincuencia, todo un estudio de la criminalidad en La Habana, donde cita los lugares y los sitios de concurrencia de las autodenominadas gentes del oficio, es decir, de los malos. Y dice los lugares, señala los lugares donde se reúnen, y no solo eso, también señala también ciertas palabras, ¿no? que es un cuatrero, que es, etcétera, ¿no? O cómo van vestidos, por ejemplo, los ñáñigos, oye, pues llevan tal, y si veis que lleva ahí un tatuaje con un diablito, quiero decir que hace toda detalla absolutamente todo lo habido y por haber, ¿no? Por eso les citaba como dato curioso esta cartilla. Aquí vemos a la izquierda al coronel Asensio y a la derecha Cenzano, que después de haber tenido una reducción del 82 al 85 de efectivos, consiguen un aumento, incluso con un presupuesto muy precario, un aumento de la cooperación. Y quiero citar también el proyecto del coronel Felipe Gutiérrez Martínez, que se hizo cargo de la corporación de Orden Público en 1885. Y tiene un proyecto, vaya, es un iluminado, este hombre. ¿Cuál es su proyecto? Su proyecto es que en todas las provincias de mayor categoría, donde el oficial más caracterizado del Cuerpo de Orden Público se haga cargo de la Policía Civil. Y no eso solo, sino que además en La Habana, en aquellas delegaciones, comisarías, donde están los inspectores al frente de ellas, sustituirlas por capitanes del Cuerpo de Seguridad. Digo que era un iluminado porque menos mal que no se llevó a cabo. Ya saben que cuando se mete lo militar así en dirección de lo civil, bueno, esta experiencia se llevó a cabo en España, en la península a principios del siglo XX, creo recordar, Martín, 1902, 1903, donde ocuparon las delegaciones entonces de policía los capitanes del Cuerpo de Seguridad, con un resultado absolutamente nefasto. Bien, estos dos modelos de policía rural que yo les hablaba anteriormente, el de la Guardia Civil y la Guardia Rural que había creado Gutiérrez de la Concha en el año 51. Bien, también en enero, del 24 de enero del 51, se incorpora la Guardia Civil. Se incorpora la Guardia Civil en Cuba, digamos que en comisión, casi ad experimentum. Vamos a ver qué tal funciona esta organización aquí y, oye, si funciona bien, pues adelante los peones, y si no, pues ya veremos. Bueno, funcionó bien, como suele suceder con la Guardia Civil, y no lo digo de broma. Y por reales órdenes del 71 y del 72, son las leyes de amalgama, se establece la unificación de los tercios de la Guardia Civil de Cuba y Puerto Rico, donde había sido organizada la Guardia Civil, en Puerto Rico me refiero, en 1869. Bien, pues se unifican todas, e incluso a la Guardia Civil de Cuba, en 1898, que consta de 3 tercios, se les asigna los números correlativos que tendrían también en España, creo que era el 17, 18 y 19, el que les correspondía. De la Guardia Rural voy a decir poco. En el 60 deja de pertenecer, digamos, deja de estar integrada en las secciones de policía para pasar a depender, no exactamente, pero sí para coordinarse bastante con la Guardia Civil, porque tienen una misión parecida ambas. Estos fueron creados en realidad para el exterminio de todos los que se habían fugado al campo, ¿no? Y estaban fuera. La misión es registrar los campos y montes para evitar que los perseguidos se refugien en ellos, porque era más fácil que en las ciudades, ¿no? La forman licenciados del Ejército y paisanos. El armamento, pues el machete característico, y la tercerola Remington, que es propia de las unidades de caballería. Estos era una unidad montada. El vestuario, pues una blusa y pantalón de rayadillo azul, un sombrero tipo Panamá, con escarapela nacional y polainas de cuero. El distintivo,
una chapa de latón dorada que portaría en la bandolera con la inscripción Guardia Rural. Los años de final. ¿Qué pasa al final? Pues al final, sobre todo por las insuficiencias del presupuesto y también la situación bélica que se está produciendo, los cuarteles del Cuerpo de Orden Público están inhabitables, ¿no? De tal manera que, les comento esto como una anécdota, ¿no? Leemos un escrito del coronel jefe de ingenieros que le manda a su general diciéndole, oye, mire usted, esto es imposible alojar aquí, porque tenía que alojar a sus tropas, aparte de sus tropas, en estos cuarteles de orden público. Y dice, mire usted, aquí esto es inhumano, digo, esto está lleno de humedades, las losetas, el suelo es de loseta, más frío que un témpano, y hay una cierta imposibilidad de poner aquí hamacas y de poner nada. O sea, estaba diciendo de alguna manera que lo que había sido bueno para el Cuerpo de Orden Público, pobrecitos, no era tan bueno para los soldados de ingenieros, ¿no? Pero peor que esto fue la supresión de la Academia de Cabos del propio Cuerpo de Orden Público que se instaló en Guanabacoa, en La Habana, ¿no? Para ellos esta academia era un símbolo, era una especie de... nosotros tenemos una cierta autonomía respecto a las armas y cuerpos del Ejército porque tenemos nuestra propia academia de este primer empleo de mando, ¿no? Que sería el empleo de cabo, ¿no? Donde además podían ser formados policialmente. Bueno, ya sé lo que me van a decir. Bueno, formados policialmente en la medida que podía ser, ¿verdad? Formar en esta época a alguien a este nivel, ¿no? Pero en definitiva era algo muy propio, muy de ellos, que les causó un gran trauma la pérdida de esta academia. Irían ascendiendo aquellos que habían aprobado ya, aunque no hicieran el curso. No voy a detallar todo esto porque no sé ni cómo ando de tiempo tampoco. Pero bueno. 10 minutos. 10. Joroba. Bueno, pues entonces solo les digo que se revela el Cuerpo de Orden Público. En el fondo se revela primero la tercera compañía y luego digamos que estaba todo contaminado, todo el batallón, ¿no? Se rebelan, pero se rebelan contra la repatriación, porque en algunos sitios, los que escribieron esta historia, que eran los mandos militares, hablan de las soldadas impagadas, no sé qué, ¿no? No, en el fondo ellos no querían ser repatriados y se rebelan. Algo parecido, salvando las distancias, salvando el contexto, me refiero a esto de rebelarse o de entrar en una situación de desobediencia por parte de la policía, que yo sepa, solo la hemos conocido después en España en el año 76, en diciembre del 76, cuando una manifestación de policías y guardias civiles, a uno le sonará a lo mejor esto, ¿no? Aunque es del año 76, se manifiestan delante del Ministerio de la Gobernación para exigir su inclusión en el régimen de la Seguridad Social, que no tenían, dependían de los hospitales y centros militares, ¿no? Es decir, si iba a dar a luz la mujer de un policía armado, iba a un hospital, al Hospital Gómez Ulla en Madrid o al Hospital del Aire, donde se le trataba como un militar de reemplazo. No quiere decir eso que es que haya que tratar mejor, hay que tratar bien. Se sentían, ellos eran profesionales. Bueno, se producen 200 detenciones, se someten a muchos policías a consejo de guerra, se interna a muchos de ellos también en establecimientos militares, de reclusión militares. Es verdad que luego en el año 77, con la ley de amnistía, con la ley 4677, se les rehabilitan sus puestos, pero si me oyera alguno de aquellos policías, si estuviera aquí, diría, oye, di también que estuvimos estigmatizados durante algunos años. Pues lo digo, estuvieron también un poco estigmatizados. Esa es la única situación parecida. Bien, el 13 de noviembre se dispone el embarque de todo el batallón en el vapor Alicante de la Compañía Transatlántica Española y a las 10 de la mañana finaliza todo el embarque. Se había dado una orden por el general jefe de operaciones que en cuanto estuvieran todos ya subidos al barco y este estuviera en marcha, estuviera ya navegando, se liquidara el cuerpo, es decir, que fuera disuelto absolutamente este cuerpo. Es decir, una comisión liquidadora formada al efecto dentro del buque ya iría dándoles un sueldo de paga como indemnización y llegaron ya a La Coruña siendo nada. La noche anterior también la Guardia Civil se amotina. Claro, bueno, son reducidos al final por el Regimiento de la Reina y llevados a sus acuartelamientos. La pregunta es ¿por qué se rebela el Cuerpo de Orden Público y por qué se amotinan también las unidades de la Guardia Civil, que parece que querían sacarlos
del barco para que no lo repatriaran a sus compañeros, a su cuerpo hermano, ¿no? Y nosotros siempre hemos pensado, porque así hemos visto en algunos escritos muy de la época, que ellos no querían ser repatriados, y menos de esta manera tan abrupta, ¿no? Ellos ya vivían, formaban parte me refiero al Cuerpo de Orden Público y también a los de la Benemérita, formaban parte del paisaje y del paisanaje de la isla. Tendrían allí sus familias seguramente, a lo mejor en España ya no les esperaba nadie tampoco. Entonces, repatriarlos de esta manera, pues efectivamente era traumático. Bien, solo de Puerto Rico, 5 minutos. Bueno, Puerto Rico es distinto, aunque se parece, es distinto. También a principios del siglo XIX están los alcaldes de barrio y los alcaldes de distrito, y también en 1837, a semejanza de lo que se hizo en Cuba, se creará un cuerpo de serenos también. Creo que fue el 10 de octubre del 37, 3 años después del creado por Tacón en Cuba. No habrá un cuerpo de policía como Dios manda hasta 1878, con el nombre de Cuerpo de Policía y Seguridad Municipal y de Orden Público. Pero este no es un cuerpo como el de Cuba. Este sí que se parece más al de España, al de Orden Público de España. Tiene un carácter destacadamente civil, porque se nutre con licenciados del Ejército, no con personal en activo del Ejército, y su misión es hacer cumplir los bandos de policía y buen gobierno, también la seguridad de las personas y las propiedades. Pero, como ya les dije, aquí en estas provincias ultramarinas, lo importante es cumplir con los bandos de policía y buen gobierno. Orgánicamente se dividía en 7 secciones correspondientes a los 7 departamentos en que se dividía la isla. Bien, aquí solo quiero que fijen, porque no vamos a leer todos dentro de esta composición de jefes, capitanes, oficiales, guardias, aparece la figura del inspector, nombrado por el gobernador general a propuesta de los ayuntamientos. Siempre será un cuerpo, de orden público de Puerto Rico, donde estarán imbricados la parte civil y la parte militarizada, o con organización militar. Si no militares, sí con organización militar, ¿no? Tiene un reglamento de 17 de noviembre del 78, donde, además de exigírseles para el ingreso saber leer y escribir, se les pedía un certificado médico que acreditara las aptitudes físicas, pero no solo eso. Dispone, además, que su comportamiento tiene que ser absolutamente delicado, de ser educados, ceder el paso. El arma está prohibidísimo que la usen si no es una situación extremadamente, pues algo parecido a lo de ahora, por ejemplo, ¿no? Algo así. Es más, cuando hacían alguna detención tenían que ponerla inmediatamente a disposición de las autoridades correspondientes, sea cual fuera. Y estas estaban obligadas en menos de 24 horas a decidir sobre ese detenido. Lo ponemos a disposición judicial o le soltamos, ¿no? Muy avanzado, creo yo, ¿no? Para la época. Bien, dada la creciente insurrección que se está produciendo en Cuba y la militarización general, este cuerpo también experimentará una gradual pérdida de su carácter civil. De hecho, se le aplicará a partir de ahora el reglamento del cuerpo homónimo de la Gran Antilla, que era un cuerpo, que era un reglamento militar, digámoslo así. Aún así, seguirá existiendo un solo cuerpo conjunto que abarcará las funciones de investigación y seguridad, de tal manera que nos encontramos un escrito sin fecha, pero más o menos de la década del final, ¿no? de los 90, en el que se producen unos nombramientos por parte del capitán general de la isla, propuesta del propio jefe del cuerpo. Y fíjense los nombramientos: 3 subinspectores, un celador, 3 vigilantes, un cabo, 2 guardias. Es decir, que no era un totum revolutum, era simplemente que estaban unidos. Bien, para terminar, no hemos encontrado nosotros, habrá que seguir investigando también, ni cartilla de servicio ni de vestuario de este cuerpo de orden público. Sabemos, eso sí, por las fotos, que su uniformidad, por lo menos en la década de los 90, era la misma que usaba el cuerpo de orden público de Cuba, incluso con el anagrama OP de orden público. El armamento: mosquetón o carabina corta de repetición y machete, y el revólver en su servicio ordinario. Muchísimas gracias.